¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, un placer, y también especialista en Derecho Militar, que no se te olvide, que me atacaron mucho por ahí, pero especialista en Derecho Militar. Especialista en Derecho Penal Militar. ¿Cuántos expertos especialistas en Derecho Penal Militar hay en este país, César? Pues no sé, yo creo que civiles, yo creo que somos como 10, por lo menos estoy dentro de los 10 mejores especialistas en ese sentido. Después de la campaña orgulloso de defender al gremio militar. Pero por supuesto, yo siempre he defendido al personal de tropa y a los oficiales en contra de las injusticias que hay por parte de los mandos militares y de los tribunales militares, y para mí siempre va a ser un orgullo seguirlos protegiendo, defendiendo y haciendo valer sus derechos en los tribunales militares. La pregunta natural antes de entrar a terreno político, porque esto pues básicamente inaugura una carrera política, la tuya, la de Federico Anaya, la de Isaac de Paz. Antes de preguntarte el aspecto político, preguntarte a 48 horas de la elección y a 24 de los resultados, ¿cómo te sientes? La verdad es que me siento muy contento, me siento muy feliz. Tengo más de 2.200.000 gracias que dar por todas aquellas personas que votaron por mí, que me dieron el voto de confianza, que confiaron y que dijeron: yo quiero que el licenciado Samuel Gutiérrez Priego sea ministro de la Suprema Corte. Y la verdad es que un abrazo con mucho cariño. No les voy a fallar, como les dije, esto apenas inicia, ¿no? Me parece que tenemos que transformar el Poder Judicial de la Federación. Estaremos atentos, ¿no?, a todo lo que se viene y que tenemos que apoyar para que este cambio pueda ser real. Y obviamente, pues, una felicitación a quienes obtuvieron estos espacios, y que ya será el Instituto Nacional Electoral quien entregará las constancias de mayoría a todas aquellas personas que terminen siendo ministras y ministros. ¿Qué le dices? A ver, repíteme la cantidad de votos. ¿Cuántos? ¿2.1 millones? ¿2.100.000? No, el último corte que yo hice ya iban cerca de 2.200.000 votos que nos concedieron los ciudadanos y el Supremo Pueblo de México, y por eso no tengo palabras para agradecerlo. Hay gobernadores de este país que ganaron sus elecciones el año pasado con 300.000, con 400.000 votos. Tú sacaste 2.200.000 votos a nivel nacional, y tengo entendido, por lo que vimos y por el transcurso de todo, que sin estructuras, es decir, votos orgánicos, voto de gente que voluntariamente votó por ti y que no un líder de colonia le dijo que tenía que votar por ti, ¿es correcto? Sí, es correcto. No tenemos, yo soy de izquierda, siempre lo he dicho, apoyo la transformación del país, pero no pertenezco a ningún partido político. Y eso, pues obviamente me da mucho gusto, porque pudimos conectar con la gente, pudimos hacerlos parte de lo que fue la campaña. Y también yo quiero agradecer a todos aquellos medios de comunicación y a ti, que abiertamente le dieron seguimiento a mi campaña, y que el día de hoy, bueno, parecería que los quieren atacar, cuando pues me parece que es completamente ilógico el trabajo periodístico que tienen que realizar, cuando pues ustedes en su momento, y las encuestas sí lo señalaban, pues nosotros estábamos bien posicionados, ¿no? Ya cuando llegó el momento de los votos, no fue así, y nosotros como demócratas salimos a reconocer que no nos favorecían los resultados, y me parece que no solo es lo más inteligente y lo más sensato, también es lo más patriota que se puede hacer, porque yo no me voy a prestar al golpeteo en contra de un gobierno al cual yo apoyo, creo en la cuarta transformación del país, y además soy un convencido del cambio que se tiene que dar dentro del Poder Judicial de la Federación, y por eso yo fui el primero en salir y reconocer que los resultados no me favorecían, y que íbamos a seguir apoyando lo que es la transformación del país y del Poder Judicial. Son 2.200.000 votos. ¿Qué le dices a tus 2.200.000 votantes? Es decir, ahí tienes un capital político. De hecho, ya hay algunas imágenes que circulan de tus propios votantes, César, que si me lo permites, a manera de provocación, te lo voy a preguntar hasta el final, pero es una cantidad importante de votos. Te pregunto, siendo tu debut político, ¿planeas hacer una carrera política? ¿Qué viene para ti como carrera política, o hasta ahí llegaste? Mira, yo siempre he creído que uno tiene que tomar decisiones bien pensadas, consensuadas. Lo que sí me di cuenta es que conectamos muchísimo con la gente, que la gente nos dio la confianza,
que recibir esa cantidad de votos sin nunca haber sido político, nunca haber participado, sin entender, a lo mejor nos chamaquearon en muchas cosas porque como no sabíamos cómo se llevaba a cabo una campaña política, pues no teníamos a lo mejor esa malicia. Pero ver las necesidades que tiene la gente en el país, ver la confianza que me dieron, las muestras de cariño, me parece que me compromete y me obliga así en pensar más adelante a lo mejor en postularnos para algún puesto, porque creo, y realmente lo digo honestamente, Manuel, yo sí tenía muchas ganas de servir a mi país desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se dieron las circunstancias, estoy sumamente agradecido con las muestras de cariño, pero no por eso voy a dejar de apoyar el cambio en el que yo creo, ¿no? Entonces, yo seguiría apoyando. Hay diferentes trincheras en las cuales yo creo que podemos apoyar a nuestro país y me parece que sí, en lo personal sí nace un espíritu en mí de querer participar en política y de poder apoyar y cumplir mi palabra, ¿no? Yo le dije a la gente que los iba a ayudar y creo que hay formas en que se pueden ayudar y diferentes espacios en donde lo podemos hacer. ¿Cómo qué espacio, César? No lo sé, no lo sé. La verdad es que hay especialidades que podrían prestarse para nosotros. Yo soy abogado especialista en Derecho Penal. Obviamente, soy también un especialista en seguridad nacional. Creo que es los espacios en donde podríamos servir mejor a nuestro país y que, bueno, pues ya se tomarán las decisiones en el momento y se escuchará, ¿no? Todo aquello que pueda ser concerniente. Pero de que creo que debemos apoyar a la transformación del país y que debemos apoyar al Supremo Pueblo de México y más con esas muestras de cariño, con ese voto de confianza que me dieron, la verdad es que pienso hacerlo. No sé qué me depara el futuro, pero sí pienso hacerlo, mi querido Manuel. César, hay veo comentarios muy divididos en el chat, pero hay un sector interesante de gente que plantea un tema de injusticia con el tema de la elección. A partir de los resultados y del seguimiento que le diste, según evolucionaban los cómputos, ¿tú cómo lo entiendes? Mira, yo lo entiendo como lo que fue exactamente, ¿no? La gente salió a votar libremente, tener casi 13 millones o poco más de 13 millones de ciudadanos que salieron a votar, no siendo una votación extraordinaria, elecciones extraordinarias, con cierta complejidad, porque la verdad es que sí tenía cierta complejidad, y el utilizar los acordeones, pues era algo que incluso en el mismo Instituto Nacional Electoral autorizó, ¿no? Hay que entender, nosotros había algunos acordeones digitales en donde nosotros aparecíamos y éramos beneficiados, y hubo otros acordeones que se mandaban a hacer en los cuales nosotros no aparecíamos. Creo que los números nos dicen que competimos bien y que el pueblo de México, el Supremo Pueblo de la ciudadanía, salieron y votaron y tomaron una decisión. Entonces, acuérdense que antes que nada yo soy un demócrata y yo no me voy a prestar para polarizar una elección que es para mejorar el poder judicial de mi país, ¿no? Serán las autoridades si consideran que hubo algún tipo de inducción al voto quienes tengan que investigar. Yo por mi parte me siento tranquilo, me siento conforme, me siento muy contento con los resultados, que aunque no me beneficiaron, yo entiendo que fue porque la gente consideró que había mejores perfiles que el mío o que había perfiles que ellos querían que llegaran a la Suprema Corte. Entonces, en ese sentido, yo me siento contento. ¿Crees que el tema, porque tú lo dijiste al inicio de la campaña, si ser hijo de mi señor padre me cuesta no ser ministro, lo pago con mucho gusto? ¿Crees que eso fue lo que costó? Pues imaginemos que fue así y lo estoy pagando con mucho gusto, mi querido Manuel. ¿Por qué? Para mí es un orgullo ser hijo de mi padre, independientemente de la porquería que le hicieron. Esta campaña me dio la oportunidad de que la gente me conozca un poco más, de que conozcan cuáles son mis orígenes, de haber conocido a gente muy valiosa, gente que tiene problemas reales, que creo que nosotros podemos apoyar y ayudar, ¿no? en muchos de estos problemas, y que conocieran un poquito, ¿no? de lo que fue mi padre por medio mío, y que es el precio que estoy pagando. Muy posiblemente sí creo que hubo grupos de poder, grupos de oposición, grupos empresariales que salieron abiertamente a atacarme, eso fue incluso público, pero que pues aún así hubo más de 2.200.000 personas que salieron a refrendarme su apoyo y que me dieron la confianza. Eso para mí es sumamente importante porque por lo menos ya conocen un poco más de la historia y no se quedaron con una versión oficial manipulada que se inventó en su momento. Y creo que cualquier hijo que se digne de ser un buen hijo, pues haría lo mismo que yo. No creo que haya sido tampoco algo extraordinario.
yo fui no solo su hijo, sino que además fui su abogado, fui su confidente y creo que también terminé siendo su amigo, entonces conozco muy bien la historia y para mí fue un orgullo, ¿no? El haber sido atacado por quien es mi señor padre y yo haber dado la cara por él y que tal vez eso fue una de las cosas que influyeron en que no fuera ministro de la Corte y es un precio que estoy pagando con mucho gusto. César, te tengo que preguntar sobre los inminentes resultados que ya van para el 100% de los cómputos distritales, concretamente sobre el primer lugar en votos, el ministro que para sorpresa de algunos, dicen que en la política no hay sorpresas, solo sorprendidos, será Hugo Aguilar Ortiz, ministro de la Suprema Corte, sí, pero también ministro presidente, alcanzando la estratosférica cifra para los propios márgenes de la elección de 5 millones de votos. Te tengo que preguntar, ¿qué opinas sobre Hugo Aguilar Ortiz? Y si me lo permites, ahorita profundizo un poco más sobre el perfil. Mira, yo lo tengo un buen concepto, incluso fue uno de los perfiles por los cuales yo voté. Me parece que él demuestra que no importa los orígenes raciales, que me parece que en estos momentos muchos han sacado el clasismo que llevan adentro y ese prejuicio discriminatorio, y que él, ante las adversidades, salió, se dio a conocer y votaron por él, ¿no? Me parece que justamente es elegido ministro de la Corte y posiblemente presidente de la Corte, y eso me parece que demuestra que sí se puede abrir brecha aún con todas las adversidades, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, tengo un buen concepto de Hugo. Sobre estos ataques a su persona por su origen indígena, por ser de Oaxaca, no sé si tuviste la oportunidad de leer tweets como los de José Antonio Crespo, pero se ha desatado una suerte de furia proveniente de sectores marcados a la derecha del propio Partido Acción Nacional, diciendo que miren nada más quién va a ser el encargado de la justicia en México. Mira, esos estereotipos clasistas y raciales obviamente vienen de personas de ultraderecha y de derecha que sí creen que pueden ellos apoyar a una candidata como Xóchitl Gálvez, que siempre dijo que ella tenía un origen, ¿no? Similar, pero que desafortunadamente, como no cuajó o no conectó con la sociedad mexicana y con el Supremo Pueblo de México, pues obviamente para ellos sí es permitido que sea una candidata por medio de las siglas del PAN o del PRI. Pero cuando ya estamos hablando de un verdadero indígena, que él pues busca llegar a un espacio dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que muy probablemente será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahí sí ya no, ahí sí ya salen a atacarlo, salen a denostarlo, sacan el racismo y el clasismo puro que ellos manejan en el día a día, la discriminación, el prejuicio, ¿no? Con el cual ellos se han manejado toda su vida. Y eso nos demuestra que esto es un grave problema social, mi querido Manuel, y que eso pasa. Imagínate si con el candidato que va a ser muy posiblemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacen este tipo de comentarios de forma pública. ¿En dónde queda la justicia social cuando están en privado? Imagínate el trato que tienen para todos nuestros hermanos indígenas por el simple hecho de ser indígenas. Eso me parece lamentable y incluso yo creo que deberían de ser sancionados y yo creo que se debería iniciar una carpeta de investigación por discriminación, porque es increíble que puedan seguir sucediendo este tipo de cosas. Y me da muchísimo gusto que Hugo pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia y que sea el presidente de la misma para que tenga la oportunidad de cambiar con todo este tipo de estereotipos y con todo este tipo de violaciones flagrantes a los derechos de los hermanos indígenas. Ha llegado a declarar que no querrá usar toga, sino atuendos típicos o atuendos tradicionales de costumbres de las poblaciones originarias, de las poblaciones indígenas. Y eso también ha generado un escozor de, no, que cómo es posible, incluso buscando argumentos de verdad mezquinos en torno a decir, es que la toga es el símbolo de la imparcialidad, porque la justicia no ve colores. ¿Sí crees que vaya a tener también un cambio de paradigma la propia sociedad en esto que tú mencionas de los prejuicios y de los arquetipos, por cierto, bastante racistas,
para que lleguen los pueblos originarios, porque incluso en esta disputa, en este debate reciente sobre si debe de ser mujer, que en este caso sería Lenia Batres, o si debe de ser hombre, pero que es un hombre indígena, pues perdón, pero llegue quien llegue en estos primeros 2 años, porque eventualmente uno de los dos va a ser ministro presidente por el orden rotativo, pues son poblaciones que históricamente han sido perjudicadas por el sistema judicial, César, las mujeres y los pueblos indígenas. Así es, y discriminados completamente. Pero mira, eso es parte de la cantaleta que manejan comúnmente. Ellos hicieron utilizar en su momento a una candidata de orígenes indígenas como Xochitl Gálvez para ver si podían ellos entrar dentro del querer del Supremo Pueblo de México, del ciudadano en general. Como vieron que no lo hicieron, entonces sacan su verdadera clase y clasismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se sienten puros. ¿Puros de qué? O sea, con el debido respeto, yo no entiendo los estereotipos que manejan de forma racial y clasista. Por eso me da gusto que se pueda una persona, un candidato realmente indígena que pueda llegar y por medio de sus orígenes demostrar y hacer un cambio radical. Yo soy de los que cree que tiene que existir un cambio radical en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué queremos tener ministros con toga si van a ser unos corruptos que solapan a todos aquellos que cometen delitos, que no pagan impuestos, que utilizan y pervierten las leyes en su beneficio? Yo prefiero la diversidad, yo sí prefiero incluso que se acabe con el formalismo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que veamos realmente resoluciones que terminen beneficiando al Supremo Pueblo de México. ¿Para qué queremos nosotros que existan ministros con toga y que nos hablen en latín y que se pongan a discutir sobre el fondo, o sea, sobre la forma y no sobre el fondo, que es importante, y que entonces quieran dar un show y un espectáculo en donde demuestren la gran calidad y de conocimientos técnicos jurídicos, y lo importante, la esencia, no es a lo que ellos van a resolver? Yo prefiero que si en este caso Hugo quiere representar la comunidad donde él viene y las comunidades a donde él pertenece, que lo haga. Yo no veo cuál es el problema. Ese clasismo que tienen y ese formalismo de querer decir vamos a hacer un circo. Circo es lo que hay ahorita y por eso tuvimos que llevar a cabo el Plan C y por eso sigo apoyando la transformación del país y por eso no me presto para que ellos quieran utilizar cualquier descontento personal que pueda tener un miembro de la Cuarta Transformación para querer atacar. Eso me parece que es sumamente importante. Acabar con el racismo y el clasismo, acabar incluso con ese formalismo que ellos durante años y décadas nos impuso los gobiernos neoliberales. ¿Para qué? Para que podamos tener la realidad de lo que se vive en el día a día. Por eso, cuando me hablan de que se tiene que llevar a cabo justicia social, ¿de qué justicia social me hablan si no la conocen? Me parece que eso podría tener un recordatorio y que eso podría servir un poquito para que recuerden que también tenemos hermanos de las comunidades indígenas que son sumamente olvidados y que para que llegue un asunto de ellos a la Suprema Corte de Justicia tienen que pasar años y años y años, incluso hasta décadas, y cuando llegan, en vez de ir al fondo del asunto, que es lo importante, ellos se pelean porque la forma no fue la correcta para hacerlo valer. Creo que sería muy importante y además es un mensaje muy poderoso, Manuel. César, para ir cerrando, te pregunto, ¿vuelves a tus actividades profesionales, a tus actividades privadas? Sí, por supuesto, mi querido Manuel. Hay que recordar que nosotros no recibimos ningún tipo de recurso. De todas maneras, yo seguía viendo algunas cuestiones de mi despacho y pues tenemos que ponernos a trabajar, hay que sacarlo de las pensiones, ¿no? No somos ricos, nos encantaría, no somos ricos y tenemos que trabajar. Y además también porque tomé datos de muchas personas que hay problemas que tienen, que no necesito ser ministro de la Corte como para poder apoyarlos. Y si algo me ha caracterizado toda mi vida es que soy un hombre de palabra, que si yo digo que los voy a ayudar, los voy a ayudar. Y me parece que soy abogado porque mucha gente prioriza el no cumplir su palabra. Para mí no, para mí es muy importante cumplir mi palabra. Y obviamente pues tenemos que regresar a trabajar. La realidad es que me tomaré un par de días nada más en fin de semana y nosotros continuamos. Ahorita incluso tuve en la mañana que ir a trabajar. El día de mañana también estaremos trabajando y el fin de semana descansaremos un par de días para el lunes retomar ya la agenda completa. Los análisis en materia de seguridad, en temas de narcotráfico, en temas de cómo avanza el país en esos temas de seguridad, ¿los retomas? Bueno, por supuesto, mi querido Manuel, cuenta conmigo, pero además no solo retomo eso, retomo lo que siempre he dicho. Quiero reconocer públicamente la amistad que nos une, pero también el valor que tú tuviste para sacar los audios de mi señor padre.
cuando yo lo quiero decir públicamente, hubo gente incluso que te ofreció dinero para que no lo sacaran y que tú en un trabajo periodístico y de forma valiente lo hiciste. Y eso nunca va a cambiar. Y que los ataques que te hacen a ti en las redes sociales, la verdad es que me molestan porque no conocen ni saben todo lo que tuvimos que pasar en estos días, y que yo siempre voy a reconocer la valentía y la inteligencia que tienes, aunque a veces no estemos de acuerdo en algunos temas, siempre vas a contar con mi amistad y mi cariño para toda la vida. Te agradezco las palabras y te agradezco la respuesta de que sí vas a seguir con los análisis en materia de seguridad, porque te tengo tu primera pregunta en materia de justicia y de seguridad. Alejandro Gertz Manero, en teoría, se va de fiscal, ya sale como fiscal general de la República en 2027. ¿Qué opinión te merece hasta el momento la situación de Gertz Manero como fiscal en la era Claudia Sheinbaum? El era Claudia Sheinbaum creo que revivió, creo que ha participado en los medios de seguridad y hemos visto resultados por parte de, obviamente, la buena coordinación que existe en el gabinete de seguridad, tanto de la federación como de las entidades federativas. Y creo que él ha tratado de estar a la altura de las circunstancias, aunque me parece que perdimos 5 años en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que hasta ahorita ha hecho un buen trabajo, ¿no? Podríamos calificarlo como aceptable, aprobado, aunque me parecería que podría ser muchísimo más la Fiscalía General de la República, pero creo que es aceptable hasta este momento. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo estas palabras para Reporteros MX. Espero verte pronto y te envío un fuerte abrazo. ¿En dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Que por cierto tengo entendido que crecieron un montón y que seguramente tendrás muchos mensajes que responder. Sí, la verdad es que sí, incluso ya ayer anduve contestando varios mensajes, sí crecieron, ya teníamos cierto posicionamiento, pero sí crecieron mucho, y los espero a mi cuenta de X, que es @CésarGutiPri, a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, mi cuenta de TikTok, que creció mucho, César Gutipri 1, no sé por qué 1, pero César Gutipri 1, mi cuenta de Instagram, que es César Gutiérrez Priego. Y obviamente, pues agradecido con los espacios libres como el tuyo, mi querido Manuel, en donde seguiremos participando continuamente. Muchas gracias, César. Te envío un fuerte abrazo y éxito. Otra vuelta, mi querido Manuel. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Es el abogado César Gutiérrez.